Giovanni Pérez Corsino, politóloga, con estudios en República Dominicana, en España y en Francia. Está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este prestigioso programa con profesionales de tan alta calidad como ustedes. Un honor. Gracias. Un honor para nosotros tenerte aquí. Nos llamó la atención una actividad de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la UNPU, sobre la ley de partidos políticos, donde a usted le invitaron hacia mucho énfasis en lo relativo a la mujer, a la participación de la mujer en el contexto del conocimiento de la ley de partidos, aunque uno usualmente lo que ha tratado lo relativo a la democracia interna en los partidos y al financiamiento, etcétera, y la realización el mismo día de las asambleas para elegir candidatos. Pero usted se concentraba en el aspecto democrático, pero de participación de la mujer. Nos gustaría como adentrarnos un poquito más y dónde poder mejorar la ley de partidos, que mejore la democracia interna y que tenga una mayor participación de la mujer en sentido general. Mire, sin temor a equivocarme, yo pienso que las mujeres en el contexto de la democracia, siempre que se les ha convocado, lo han hecho de una manera ineludible y determinante. Para eso tenemos ejemplos como las hermanas Mirabal, Mamá Tingó, Salomé Ureña de Enrique con su poema Ruina, haciendo un llamado desde las escrituras, desde la poesía. Entonces, en el tema de la participación política hay una deuda en la República Dominicana. Y esa deuda, por supuesto, está contraída en la medida en que dentro de la estructura de los partidos políticos, en la toma de decisión, en el control de decisión, hay ausencia de las mujeres. Las mujeres son, en la mayoría de los partidos políticos, la mayor cantidad de miembros dentro del contexto de la base de esos partidos. Sin embargo, cuando se va a las elecciones internas dentro de la estructura de esos partidos, a la mujer se le dificulta accesar a las estructuras de poder. ¿Y por qué se le dificulta? Hay razón, hay sentido. Se trata entonces de que la causa, más allá del contexto de la paridad o de la equidad de género, que es una corriente en América Latina, que es una perspectiva hacia donde se dirige la participación de la política de la mujer. Hay países como en Bolivia, donde pasa, por ejemplo, la representación en la Cámara de Diputados en más del 53%. Bolivia se está convirtiendo en un paradigma en cuestiones de la participación política. En Chile yo digo que no se necesita hablar de paridad, porque ya tuvimos, Michelle Bachelet es una marca importante, en Argentina, Cristina Kirchner. Si vemos un contexto internacional, la mujer está teniendo una relevancia. Pero ¿cuál es el problema que hay en la República Dominicana? Usted piensa, y le voy a dejar ahora una especie de pregunta al mismo tiempo, y cuando analizamos la circunscripción, por ejemplo, viéndonos ya un partido específico, en la circunscripción 1, ¿usted cree que la determinación de que esas mujeres se alzaran con la diputación estuvo dado en las capacidades de ella de presentar su propuesta, o en la fuente de financiamiento y el acceso a los recursos desde el punto de vista de su propio fondeo? El Distrito Nacional, en el PLD o en la participación. En sentido general, digámoslo. Si quieres, vamos a verlo en sentido general. Vamos a tomar un cafecito a Santo Domingo antes de verlo, y antes de que Gina Geomar tome sus turnos. El mejor café del mundo, el sabor que inicia. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Un cafecito bien oportuno para tratar un tema importante. Qué bueno, y gracias, Cristian. Gracias. Bueno, Giovanni, vamos a hablar de manera específica en la circunscripción número 1, que ya la mencionas, el Partido de la Liberación Dominicana, que es donde ese caso se dio y es conocido por todos. Dos representantes de ese partido, esposas de dirigentes políticos, con una ausencia terrible de propuestas. Los medios de comunicación nunca supimos qué ellas querían ir a hacer.
al Congreso de la República. Ese es el ejemplo, entiendo, que tú de manera específica quieres poner. Mire, no quiero particularizar, pero sin embargo vimos, por ejemplo, a Farideh Raful, que es para mí una joven brillante y que demostró que sin tener acceso a grandes recursos, por lo menos que se sepa desde el punto de vista de la transparencia y el uso de los recursos, por ejemplo, Farideh Raful logró ganar, y yo pienso que representa, sin que se me quiera ver incluso del lado del Partido Revolucionario Moderno, no tengo ninguna vinculación con dicha organización política y estamos haciendo un análisis crítico objetivo, pero de lo que se trata es, sin embargo, que cuando vemos esa perspectiva y miramos, por ejemplo, a la exdiputada Minú Tavares, ¿verdad? Mirabal, usted entonces sabe que Minú, otra vez, vuelvo sin que se me quiera vincular a ningún tipo de organización política, Minú entonces era una representación del Partido de la Liberación con niveles de criticidad y raciocinio, digamos que una cabeza pensante, capaz de definir conceptos, capaz de que si usted le invitaba y le preguntaba qué iba a hacer ella en la Cámara, bueno, pues ella le podría decir a usted qué tipo de legislación ella quería. Pero retomando el tema del avance de la participación de la política, de la mujer en la política y en el contexto de la República Dominicana, mire, la situación es muy triste. A mí no me gusta mucho hablar de la cuota de la mujer ni el término de discriminación positiva, porque incluso el propio concepto de discriminación positiva, cuando usted busca la palabra y su aparición, viene dado a reflexionar en el sentido de que la palabra discriminación se trata a raza, religión, ese tipo de cosas negativas, y algunos, digamos, expertos han querido hablar de discriminación positiva para entonces dar paso a la cuota de la mujer. ¡Qué bien! Qué bueno, porque hemos avanzado en ese sentido. Antes de que existiera la cuota de la mujer, era muy escasa la participación política. Aumentó, por ejemplo, en el ámbito municipal. Usted recuerda que con la aprobación de la ley municipal, en aquella que se dijo que cuando hubiera un alcalde debía haber una vicealcaldesa, bueno, pues ahí casi se llega al 33% que establece la ley en términos de representación política. Sin embargo, yo digo que el otro día en ese panel que tuvimos en la Universidad Pedro Enrique Ureña, yo le preguntaba al politólogo Adriel Pou, dígame, ¿usted sabe cuál es la vicealcaldesa en el Distrito Nacional? Y me dijo, no recuerdo. Y yo le digo, ¿usted sabe qué pasa? Esa señora se llama Digna Reynoso y era muy conocida antes de ser vicealcaldesa, pero inmediatamente comenzó a ser vicealcaldesa, perdió visibilidad y comenzó a tener visibilidad entonces el alcalde del Distrito Nacional. Parecería que las mujeres estamos condenadas a ser segundona. ¿Qué es la culpa? Mire, yo no voy a echarle la culpa a los partidos políticos en sentido general. Yo voy a echarle la culpa a una formación de base dentro de la estructura de la familia, donde somos criados viendo que los varones son el macho, lo que dirige, y además hay una cultura desde la época, desde siempre, de que el hombre hacía tal cosa y las mujeres estaban doblegadas a las tareas del hogar. Sin embargo, siempre han habido mujeres que han estado dispuestas a luchar. Ahora, si la Constitución habla de paridad, ahí ese 33%, la Constitución habla de que es mitad. Los partidos o las direcciones de los partidos son los que tienen la responsabilidad de cumplir con la Constitución y las leyes. Los partidos están constitucionalizados. Sí. Entonces, la presión debe ser para con los partidos. Los congresistas pertenecen a partidos. Y es desde los partidos que se debe presionar esa democratización. Sí. O enfrentar a los partidos, que son los que tienen cantidad mínima de mujeres en sus direcciones, en sus ministerios, ya pasando al ejercicio de gobierno. Me parecería que hay que presionar a los partidos para que nos den una ley más democrática y conforme a la Constitución. Mire, yo he leído la ley y yo creo que, contrario a lo que muchos han opinado respecto al diseño de ese dispositivo legal, me parece avanzado. El hecho de que se esté hablando, por ejemplo, de tope de gasto, de financiamiento, de que se esté hablando de
tiempo de pre-campaña y campaña, hace de este instrumento, se está hablando de accountability, como dicen los americanos, y como decimos nosotros, los banqueros, que se esté hablando de rendición de cuentas, hace pensar entonces que habrá una estructura transparente de administración organizativa que permitirá entonces la fiscalización final de los partidos políticos. Y en tanto que eso sea posible y en tanto que eso se logre, estamos avanzando, porque al final el uso de los recursos de los partidos, las aportaciones desde el Estado, son recursos que son de todos nosotros, y deberíamos nosotros estar entonces en la capacidad de poder que se nos dé informe, que se nos rinda informe. Pero retomando el caso de la democratización y la cuestión de la ley de partido político, mire, realmente cuando se estudia el tema del dispositivo de la ley de partido político, yo puedo decir que si se logra aprobar en las condiciones que yo he leído, puedo decir, concluir que hemos avanzado en el diseño de esa ley que va a regir la vida de los partidos políticos. Respecto al tema de la mujer puntualmente, yo le quiero decir, con eso hay que tener cuidado. Lo que hay que legislar es, como dice, y ahí yo voy a compartir una visión con Ricardo Pérez Fernando, el politólogo, es sacar el dinero de la política. ¿Y por qué sacar el dinero de la política? Porque las mujeres no ganan, no es porque no tengan la capacidad suficiente de ir al debate en términos de presentar propuestas programáticas, en términos de decir qué tipo de sociedades quieren desde el punto de vista del Congreso. Abordado el tema de género, la mujer. Yo pienso desde la antigüedad. Vámonos a una de las cosas que más influye en términos culturales en la sociedad dominicana y en el mundo. Las tres religiones monoteístas fundamentales: judaísmo, cristianismo y el Islam. Ahí no surge gran parte de ese machismo que frena a la mujer. Los que escribieron los libros sagrados de los judíos, los que escribieron los libros sagrados de los cristianos y el líder de los musulmanes, varones todos, el papa varón, todas esas cosas no tienen que ver más que la cuestión económica, lo político, todo eso no impone. Dios, varón, no diosa. Todas esas cosas no tienen que ver. Mire, respecto a la religión, cuando me leí el Código de Da Vinci y Judas Iscariote el calumniado, comprendí tantas cosas. Comprendí que hay mirada y perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando usted lee a Judas Iscariote el calumniado, el profesor Juan Bosch dice, a Judas le tocaba hacer ese papel. Cuando usted lee el Código de Da Vinci, que establece que Jesús pudo haberse casado, que pudo haber tenido hijos, tal vez desde una perspectiva de un religioso connotado usted estaría pecando, pero tal vez desde la ciencia usted estaría siendo lógico y natural que un hombre se casara y tuviera hijos. Entonces el tema de la religión es un tema desde el punto de vista de la ciencia política que a mí me gusta dejárselo a los religiosos, en tanto que, por ejemplo, qué parte yo sí puedo ver de la religión que ha influido y ha determinado, y son factores fácticos, y aquí, por ejemplo, podemos ver el tema del código penal, la aprobación de las 3 causales y el aborto, y que si la Iglesia Católica quiere, que se opone, que si el Ejecutivo manda la observación, que si la Cámara, que si no pasa en ambas cámaras. Pero más allá de eso, yo le voy a decir algo. Más allá de esa ideología está el concepto de ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía, cultura política y opinión política va a depender del contexto geográfico en el que se encuentra el ser humano. Probablemente yo estoy aquí sentada con estos pantalones y nadie me va a cuestionar porque tengo unos pantalones, porque nosotros fuimos criados con una cultura diferente a la cultura árabe. Probablemente si yo fuera a un país musulmán yo tendría que ponerme una burka. Exacto. Entonces va a depender. Obviamente que la religión ha influido, no vamos a decir que no, ha influido tanto que todavía hoy día sigue siendo la Iglesia, y Juan Bosch lo dice en uno de sus libros, en el libro El origen y el Estado, ¿verdad? El origen del Estado y desarrollo. Juan Bosch plantea como la Iglesia Católica es un poder, en una especie de estructura que, si bien es cierto, y mucho más poderosa que cualquier Estado, porque está diseminada, fíjese, a nivel mundial,
ampliar, ella no va a tener territorio, pero va a tener influencia tan grande o más que cualquier territorio en términos del concepto de Estado, ¿verdad? Giovanni, cambiando un poco de tema, del tema de la mujer y la participación en la vida política, me llama la atención ver a algunos colegas tuyos, politólogos, minimizar el liderazgo del presidente Fernández. ¿Entiendes tú que es cierto, está minimizado ese liderazgo del presidente Fernández, presidente en 3 ocasiones de la República Dominicana, una figura altamente conocida internacionalmente? En la actualidad, ¿cómo lo ves? Yo siento que el liderazgo de Leonel Fernández está ahí, y le voy a decir por qué. Mire, como a ningún otro político, Leonel Fernández ha sido cuestionado. Leonel Fernández ha sido, por ejemplo, a Leonel Fernández se le trajo a Quirino, a un capo. A Leonel Fernández se le han hecho juicios populares. A Leonel Fernández se le ha cuestionado. Y parecería que eso ha resultado en beneficio del propio liderazgo de Leonel Fernández. A Leonel Fernández se le llama en la OEA para que presente sus discusiones sobre los grandes temas de agenda nacional. Por ejemplo, recuerda usted que Leonel Fernández estuvo explicando la ley 168-13 que establece el concepto de quiénes pueden permanecer en la República Dominicana y quién no. Por tanto, Leonel Fernández tuvo que explicar a playas extranjeras, solicitado por playas extranjeras, que explicara cuál era el concepto de que un inmigrante pudiera estar en la República Dominicana basado en la aprobación de ese dispositivo legal, el 168-13. Pero Leonel Fernández llamado para que pueda consolidar, ¿verdad?, la paz en el hermano país Venezuela, que todos ustedes saben que se encuentra en un problema de dificultad. Y yo le voy a decir algo, a mí me gusta llamar la cosa por su nombre. Aquí hay politólogos que han querido ocupar una posición dentro de la Escuela de Formación Política de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, considerada un centro de pensamiento con niveles de intelectualidad superior incluso a América Latina, donde esa fundación ha recibido premios. Y le voy a decir algo, a la Fundación Global ha venido, por ejemplo, de las élites europeas, Bertrand Badi, conocido en Francia como una de las luminarias para impartir ciencia política. A esta Fundación Global vino un profesor francés que dijo en un círculo privado: ¿cómo me gustaría que en vez de Sarkozy a la Francia la gobernara un Leonel Fernández? Entonces, ese politólogo que minimiza el liderazgo de Leonel Fernández pidió estar dirigiendo un observatorio en la Fundación Global y le fue negado. Y eso explica eso es bueno cuando un líder político desarrolla el anti, ahí es que se consolida, antibaladerista, antileonelista, eso es bueno. Giovanni, gracias. Gracias. Se fue el tiempo rápido. Sí, se fue el tiempo. Giovanni Pérez Corsino ha estado con nosotros, son sus planteamientos sobre la ley de partido y la participación de la mujer en la vida de los partidos, en la vida política dominicana. Gracias. A ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.